contarles que soy psicólogo y que estoy acá completamente a su disposición para poder pues, abordar el tema de lo que es estrés, lo que significa el estrés, cómo nosotros gestionamos nuestras emociones también, porque mm, a veces sentimos que el estrés viene de un solo lado, ¿sí? Puede ser el trabajo o lo tenemos de pronto como una de las principales razones. Sin embargo, no necesariamente es el trabajo. Sí, hay diferentes fuentes de estrés. Entonces, lo que vamos a abordar hoy es, uno, ¿qué es el estrés? ¿Cierto? ¿Por qué hay estrés positivo, habrá estrés negativo? Luego vamos a entrar en cuáles son esas formas en las que yo puedo gestionar mi estrés, unas 3, 4 técnicas en cómo podemos gestionar nuestro estrés y vamos desarrollando el tema. Yo sé que de pronto de manera virtual el tema nos puede dar para que nos perdamos un poco en el infinito que implica estar conectado a Internet, ¿cierto? De pronto mirando otras pestañas, correos del trabajo, WhatsApps también del trabajo, noticias, no sé, nos da para que de pronto nos podamos sin querer pues distraer. Entonces lo que voy a tratar mucho es de ir presentando, pero ir haciendo pequeñas pausas donde podamos hacer una reflexión, donde podamos hablar, conversar y de esa manera no se nos pase como si estuviéramos viendo un video, que me parece que no es la idea, no es la intención, pues de que yo parezca un video y venga simplemente a sentarme y hablar y hablar y hablar y hablar y brindar si bien una información, pero pues sin esa parte importante que siempre es la reflexión acerca de ella. Entonces, primer pregunta para que podamos participar. ¿Qué es el estrés? Para ustedes, ¿qué es el estrés? ¿Los leo o los escucho? Por favor. Hola, hola. ¿Alguien conectado? Hola, buenos días. Pues yo creo que el estrés es una emoción, alguna emoción o algún estímulo que sentimos, eh, más bien es Ujú. una emoción frente a un estímulo que sentimos que de pronto nos activa, eh, nos pone alerta o nos activa frente a la situación. Total, total. No sé si alguien quiera decir algo diferente o complementar lo que acaba de decir Elizabeth. Vamos, no sean tímidos. El chat también está dispuesto si de pronto tiene miedo escénico o algo similar. Bueno, parece que no hay nadie más que quiera participar. Como nos decía Elizabeth, efectivamente hay estímulos en nuestro contexto, ya sea el contexto de nuestra esfera funcional, que sea en el trabajo, en la casa, eh, en nuestra parte social, ¿cierto? En nuestra parte recreativa hay múltiples estímulos. Y una de las maneras como nosotros empieza ese estrés es a través de percibir ese estímulo como amenazante. Es decir, que ahí tenemos en parte esa emoción que nos habla Elizabeth, ¿cierto? Todo aquello que nosotros lo percibimos como amenazante, como que nos puede generar miedo, como que nos puede dañar, es lo que se nos empieza a transformar en estrés. Nosotros tenemos una respuesta biológica, si todos los animales tenemos una respuesta biológica, sobre todo los vertebrados tenemos una respuesta biológica ante las amenazas y esa respuesta biológica ante las amenazas se llama estrés. Entonces, un perrito se puede estresar, claro, una persona se puede estresar, sí. ¿Cómo nos estresamos las personas? Cuando identificamos una amenaza. Esa amenaza puede venir de diferentes aspectos, de diferentes fuentes y a veces esas fuentes son imaginarias. Increíble, increíble, pero a veces esas fuentes son imaginarias. Voy a compartirles un momentico pantalla, eh, luego volveré a quitar y a tratar de interactuar un poco con ustedes. Listo. Manejo el estrés y las emociones. 3 acuerdos de la sesión. Desconéctate para conectarte. Todas las preguntas son bienvenidas. Entonces, ese estrés es la forma en que mi cuerpo reacciona ante las situaciones desafiantes o difíciles, que era lo que hablábamos y nos decía Elizabeth, es cuando tenemos esa emoción inicial que nos da, que es esa emoción de amenaza, que es esa emoción de miedo, que es esa emoción retadora. Ahí es donde surge el estrés. ¿Alguien sonó algo?
No. Entonces, esa alarma interna o esa alarma indica al cuerpo cuando debe reaccionar de cierta manera. Y la reacción del cuerpo normalmente es empezar a segregar más sangre, ¿cierto? A nuestras extremidades, como nuestras manos, nuestros pies, obviamente también nuestro cerebro, para dos aspectos importantes. Uno, poder pensar más rápido. No sé si alguna vez les ha pasado que uno como que se cae o se está cayendo y en medio de esos segundos en los cuales uno llega al piso hasta uno alcanza a decidir cómo caigo de manera tal que no me haga daño. Entonces la mente se vuelve muy rápida, el tiempo pareciera pasar o pasar lento, ¿cierto? Poco espacio de tiempo alcanzo a pensar muchas cosas. Y mi cuerpo, como segregamos también sangre a nuestras extremidades, está listo para o atacar a esa amenaza o para huir, ¿listo? Y ahí tenemos también dos partes importantes. Atacar, cuando digo atacar la amenaza, no me refiero a una confrontación física, aunque la base genética y la base natural o biológica nuestra se refiere un poco más hacia eso. Acá atacar sería como hacer el informe, ir a la reunión de pronto que no quiero en el colegio de mis hijos, eh, ir a hacer una fila súper larga en un CAE porque no alcancé a pagar el recibo a tiempo y entonces ahora tengo que ir a aguantarme dos o tres, bueno, horas antes, ya casi es muy complejo, pero esas situaciones las que vienen a detonar esa situación de alarma. Entonces, cuando me refiero a atacar, es precisamente a abordar esa situación. Y para nosotros, considero que es más importante abordar o atacar la situación que dejarla pasar o huir. Entonces, el estrés puede manifestarse a través de diferentes síntomas físicos. Ojo, dolores de cabeza, tensión muscular, sobre todo en la parte alta, ¿cierto? Como en el cuello. Pueden aparecer problemas de sueño y también otros emocionales como ansiedad, irritabilidad y tristeza, entre otros. Ojo porque miren que esos síntomas, tanto físicos como emocionales, son los que nos empiezan a desgastar y son otra señal de alerta para entender que ahí debo gestionar mi estrés. Es decir, yo diría, yo se los pongo de esta manera. Por un lado, tenemos que mi estrés surge ante ese contexto amenazante que yo tengo enfrente. Puede ser que me solicitaron el informe con poco tiempo y debo enviarlo rápido, debo hacer, no sé, unas facturas y debo enviarlas rápido, debo hacer el descargue de un camión, debo arreglar bodega, en fin. Aparece, digamos, ese estímulo. O otro estímulo puede ser, tengo un conflicto en casa, no he podido pagar unas cuotas del apartamento, tengo algunas deudas insalvables o lo que sea. Y empieza a surgir esa primera parte del estrés, donde me energizo y tengo esa parte positiva para afrontar esa situación. Sin embargo, aparece otra alarma más adelante en el estrés y es cuando yo ya me empiezo a poner irritable, cuando entonces me saludan y hola, buenos días, ¿qué tienen de buenos? ¿Es que sí, no, oye, ¿qué desayunaste? Caldo a alacrán. Es una alarma emocional que me está indicando que no estoy gestionando mi estrés. El dolor acá en esta parte alta también me está indicando que es el momento de gestionar el estrés. Entonces, el estrés va a surgir, pero nosotros debemos aprender también a identificar nuestras alarmas personales de ese estrés negativo. Y a veces, cuando nosotros no las identificamos, nos puede pasar como algo de lo que aparece en la presentación y es que, oye, me olvidé comer, ¿sí? Estaba tan estresado o estaba tan metido en el trabajo o con la actividad que tenía o con ese reto que tenía que simplemente se me olvidó comer, ¿sí? Y a veces también se nos olvida descansar, ¿sí? Tenemos de pronto que entregar algo con premura, esa presión de tiempo, de resultados, y entonces evitamos descansar y nos mantenemos ahí pegados y no nos permitimos un tiempo para salir y caminar o para ir y, no sé, salir y comernos una manzanita, una naranja, lo que sea en el trabajo, o salir y hablar unos 5 o 10 minutos con algún compañero, cambiar de tema y poder descansar y a veces no lo hacemos. Y entonces ahí es cuando el estrés se nos empieza a volver todavía más complejo de abordar y de gestionar, porque no te estás permitiendo momentos y fases de descanso. Y ahí es donde nosotros tenemos una buena parte de cómo podemos gestionar nuestro estrés. Si ustedes se dan cuenta en la gráfica que yo les presento, en los resultados óptimos, o sea, mis mejores resultados y mi parte top en cuanto a mi parte de productividad,
la voy a encontrar cuando la intensidad y duración de mi estrés es moderada. O sea, que si yo pretendo dar un buen rendimiento, ¿cierto? Ya sea en la casa, ya sea en el trabajo, ya sea en donde sea que estés afrontando alguna situación o que tengas algún tipo de rol, pues debo aceptar el estrés. O sea, no puede ser que de entrada esté siempre haciendo esa connotación negativa del estrés, sino que debo entender que es positivo estresarme porque tengo esa energía, esa manera de que mi cuerpo me da para afrontar esa situación. Ahora bien, la misma gráfica nos dice, ojo, sí, después de que estás en la parte más alta o el pico de estrés, que es un pico moderado, y si tú la largas en tiempo o en duración o te mantienes en este pico durante mucho tiempo, puedes entrar o en una fuerte ansiedad, que es una de las posibilidades, ¿sí? O llegar a un colapso total. De esto he visto compañeros mal, ¿sí? Yo llevo algunos sistemas de gestión por fuera y tuve una compañera, tengo una compañera que, ojo, les voy a contar la historia y acá en un momentico hacemos la reflexión. Entonces, empezó el mes, tenía problemas económicos en la casa, ¿sí? Se le empezaron a acumular unas deudas, tanto de banco como deudas personales, lo que la llevó a que no pudo pagar algunas cosas con prontitud, ¿sí? Dentro de esa ansiedad que tenía, de ese miedo que tenía, dentro de esa alarma que tenía, dentro de esa situación que estaba pasando acerca relacionado con el dinero y que no podía resolver tan rápido, tan fácil como ella quisiera, empezó a surgir el estrés, ¿sí? Cayó, empezó a callar y empezó a pelear como pareja, ¿sí? Como unos 10 días después que aparece la situación donde no había podido pagar, empezó ya los conflictos con su pareja eran bastante altos, no solamente con su pareja, sino en general con su núcleo familiar, pero con mayor atenuación, digo, con mayor severidad o con mayor énfasis con su pareja. Empezó a pelear con su pareja. ¿Listo? Continuaron los días, no tenía soporte social en casa y en el trabajo también empezó a demostrar ya comportamientos agresivos o comportamientos de poca gestión emocional. Yo diría que agresivos no es que tuviera o quisiera tener el propósito de dañar a alguien, sino que el estrés la puso reactiva. Entonces realmente cuando, hola, buenos días, ¿cómo te fue todo? ¿Cuáles buenos días? Vengo, o sea, era bastante confrontativa. Empezó como un poco las personas en el trabajo a prestarle ese apoyo, pero ese apoyo finalizó cuando siempre ella estaba en choque. Una semana antes del evento culmine de colapso total, empezó a aumentar 10, 15 días, empezó a aumentar el consumo de sustancias psicoactivas. Ahora ustedes me dirán, pero ¿cuáles sustancias psicoactivas? Cigarrillo, empezó a fumarse casi 5 cigarrillos diarios y tinto, casi 5 tintos diarios. Lo que antes era costumbre era un cigarrillo y un tinto, ¿sí? Se le había vuelto ahora a entre 5 a 7 cigarrillos diarios, o sea, cigarrillo y tinto. Aumentó ese consumo de sustancias psicoactivas, porque son sustancias psicoactivas. No gestionó y un jueves en la tarde, no, sí, hacia la 1 de la tarde, eso fue después de almuerzo, 1:30 de la tarde, colapsó y básicamente tuvo 2 convulsiones dentro de la planta de producción, 2 convulsiones. Eso fue 15 días antes del simulacro, más o menos, ese fue nuestro simulacro. 2 convulsiones, remitía directamente para ARL, digo, para ARL no, sino para sistema de salud. Y el médico lo primero que le dice, ojo, esta es la respuesta de un estrés agudo, no estás gestionando tu estrés. 2, las 2 convulsiones son graves, o sea, que tú hayas convulsionado no es una situación sencilla, no es una situación menor, ¿sí? Acá pueden tener unas consecuencias neuronales, unas consecuencias físicas, emocionales, entre otras, y el colapso. ¿Listo? Ahora yo les pregunto, ¿cuáles fueron esas señales de que no estaba gestionando su estrés dentro de esta historia? ¿O cuándo debió haber empezado a gestionar su estrés? Vamos, compañeros, a alguien que hable, que escriba. No me gusta sentirme que soy un video ignorado. Que le ponen de pronto un poco más de cuidado al Netflix y lo tienen en pantallita chiquita.
Por favor, alguien participe. Ok. Listo. Importante. Consumo de sustancias psicoactivas, el aumento de consumo de sustancias psicoactivas ya era una señal bastante grande. O sea, que tú empieces a consumir más alcohol en el caso de los hombres, que puede llegar a ser, que puede estar más vinculado, en el caso de las mujeres un poco más de tinto y cigarrillo, aunque en esta época ya son 50-50, o sea, las mujeres toman igual que los hombres. Entonces, cuando uno empieza a consumir un poco más de alcohol o un poco más de esas sustancias como tinto, cigarrillo, está manifestando que hay algo que no estás gestionando, ¿sí? O sea, realmente eso es algo que no estás gestionando. Esa fue la primera alarma de ella. Ella ahí, la primera, no, la segunda alarma de ella, que debió haber dicho, ojo, necesito parar un momento, revisarme y antes de que resulte mal. La primera alarma fue los conflictos que ella estaba teniendo en casa y que estaba teniendo en el trabajo. Y acá empezamos nosotros a tener una cadena, ¿sí? de situaciones que van a mal. ¿Cuáles son? Peleó con pareja, peleó con compañeros, es decir, que no tenía soporte social. También por lo que me había dicho, estaba peleando con familia extensa, mamá, papá y hermanos, ¿sí? Precisamente porque ellos trataban de ayudar, pero en vez de ayudar, recriminaban, o sea, su red de apoyo familiar, más que ayudar, recriminaba, juzgaba, señalaba, y por lo tanto, pues ayudó a aumentar el estrés. Entonces, se alejó de su red de apoyo de casa, que era su esposo, su red de apoyo social en el trabajo también se alejó porque estaba en conflicto con ellos, y estaba en conflicto con su familia extensa, o sea, no tenía una red de apoyo. ¿A quién le contaba sus problemas? ¿De quién escuchaba consejos? ¿De quién escuchaba compasión? De ninguno. Esas ideas entonces se empezaron a volver muchísimo más agudas sobre todo lo negativo que podía llegar a pasar, ¿sí? Al no tener alguien, porque cuando uno tiene un problema y uno le cuenta a alguien, oiga, me está pasando esto y siento que va a pasar esto, y hay un punto de vista externo que te dice, ven, hermano, realmente no creo que pase eso, o sea, te estás imaginando la consecuencia grave, súper grave, pero no va a pasar a eso, primero va a pasar tal cosa. Sí, cuando nosotros tenemos nuestra red de apoyo nos ayuda a objetivizar. ¿Qué es objetivizar? Ver las cosas desde un punto de vista más real, ¿cierto? Más objetivo, y no con nuestra ansiedad, no con esos pensamientos catastrofistas y generalizados de que todo me va a pasar mal, de que todo me va a ir mal. No, entonces perdió su red de apoyo que no y con eso perdió la capacidad de poder objetivizar su realidad, sus problemas y también las posibles soluciones. Luego aumentó el consumo de sustancias psicoactivas, que esa sobreestimulación que genera el cigarrillo combinado con el tinto, eso es lo que genera es una sobreestimulación del cuerpo, pues en vez de poder reducir su estrés, lo que empezó fue a aumentar su estrés, porque a través del cigarrillo y del tinto aumentaba la tensión muscular o el estado de alerta. A mayor estado de alerta, pues mayor sensación de estrés, y eso la lleva al colapso total. Imagínense que el médico dice que si volvía a tener otras convulsiones, podía quedar ahí. A este punto puede llegar el estrés. He visto otros casos donde se duerme la mitad del rostro, donde la mitad del rostro queda dormida, queda inmóvil completamente, donde ya empezamos a entrar a un desgaste emocional que es conocido como burnout, entre otros. El estrés entonces, si no lo sabemos gestionar, si nosotros no aprendemos a identificar nuestras señales, nos va a dañar muchísimo, muchísimo. Si tenemos un estrés muy bajo, pues o no nos estresamos por nada o no tenemos retos en la vida, pues vamos también a llegar a la depresión, al aburrimiento, si no tenemos cosas que nos muevan en esta vida total. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es nuestro reto? Poder mantener el estrés en moderado, tener fases en las que yo me estrese y fases, no acá, no sigamos de colapso, sino fases en las que yo me regrese y logre algo de equilibrio nuevamente o de homeostasis. Entonces, es muy importante reconocer cuando mi estrés está volviéndose negativo. O sea, realmente para gestionar nuestro estrés debemos aprendernos a autoconocer bastante y tener una propia percepción de nosotros. Saber cómo se manifiesta en mí el estrés, pues no todas las personas tienen las mismas manifestaciones de estrés o no son o priman otras más que otras, unas más que otras. Dentro de esos síntomas, irritabilidad, ¿sí? Ahora imagínense el estrés si varias personas en un contexto laboral lo manifiestan a través de irritabilidad y precisamente se requiere trabajo de equipo y ese trabajo de equipo pues no va a ser el mejor si yo no he gestionado mi irritabilidad y mi emocionalidad producto del estrés.
lo que me puede llevar a más conflictos con mis compañeros y hacer la tarea más tediosa. Entonces, miren la importancia de nosotros gestionar nuestro estrés, porque si no, pues al final de cuentas, la salud pues, de cada uno de nosotros es primordial, pero también influimos en la salud de los demás. Otro síntoma, dolores de cabeza, cambios de humor, dolor físico o fatiga. Cuando usted tiene ese dolor físico o fatiga, puede ser el resultado de una sobreestimulación, producto, no sé, del tinto y el cigarrillo, ¿sí? Entonces usted está estresado y empieza a tomar más tinto, más tinto, más tinto, más tinto, pretende luego llegar en la noche a descansar cuando corre por sus venas una cantidad de estimulante, ¿sí? O de Vivecien o de Red Bull o lo que sea, o tinto, está en tu torrente tan sanguíneo todo ese producto, toda esa parte que te está eh, generando una parte de energía, ¿cierto? Pero que no te deja descansar completamente. Cuando uno consume mucho tinto, uno duerme, pero no duerme igual, o sea, no se recupera. Por lo tanto, al otro día me levanto con sensación de que estoy cansado, de que me siento fatigado, de que no dormí bien, de que, en fin. También esa fatiga o ese dolor puede suceder, ¿cierto? Por los cortos periodos que nos damos de descanso. Problemas digestivos también es súper común, ¿cierto? De hecho, a mí una de las respuestas que me dan es digestiva, ¿cierto? Me puede dar algo de dolor de estómago, desde a veces algunas inflamaciones, ¿cierto? Hasta ponerme un poco suelto, a veces. Dificultad para concentrarme. Tengo tanto metido en mi cabeza y le estoy dando vueltas a esa información de manera tan catastrófica y tan negativa de que todo me va a ir mal, pues que no puedo poner foco, y entonces ahí es donde nosotros necesitamos recuperar el aquí y el ahora y no estar fugados o en el pasado o en el futuro. Problemas de sueño, y esos problemas de sueño me van a llevar a que yo reduzca mi capacidad para socializar, para resolver problemas, para tomar decisiones. Es decir, que entre más consumo de sustancias psicoactivas estimulantes yo consuma cuando vaya a ir a dormir, antes de dormir o durante el día, pues voy a tener problemas del sueño que se van a manifestar a través de también mayor irritabilidad, menor gestión emocional, menor concentración, o sea, todas esas funciones superiores que nos vuelven tan productivos se van a ver muy reducidas porque usted no descansó. Y por último, ansiedad y preocupación excesiva. ¿Listo? Ahora yo quisiera escucharlos un poco sobre cuáles son esas cosas o esos posibles síntomas que ustedes han tenido del estrés. Lo pueden mencionar, lo pueden decir abriendo el micrófono, o por favor escriban cuáles son esos síntomas que a usted le ayuda a reconocer que tiene estrés negativo. Otro síntoma para mí es la caspa. Sí, yo cuando ya estoy demasiado estresado empiezo a rascarme cada rato, cada rato, cada rato, cada rato, lo que genero es caspa. Y ahí es donde yo entiendo que debo tomarme un descanso y hacer algo totalmente diferente para poder gestionar mi estrés. ¿Qué hacen ustedes? ¿Cuál es cómo se manifiesta el estrés negativo en ustedes? ¿Los escucho o los leo? Vamos, alguien que participe. Sentir un tic en el ojo es un síntoma que me ha pasado. Sí, total. Como que uno siente que en la partecita, como en la bolsita de los ojos, como que se empieza a mover. Entonces, ese también es un síntoma que te está diciendo, sí, es una manifestación del cuerpo que no puede controlar. Entonces, ahí es donde uno debe decirse, oiga, necesito pausar y hacer algo antes de que esto se me salga de control. Joel, el azúcar también ayuda a potenciar los síntomas. Lo que pasa es que el azúcar, eh, Isnardo, ya te doy la palabra. Lo que pasa es que el azúcar normalmente nosotros lo tomamos bastante o se consume con tinto. De hecho, a veces se coloca bastante azúcar al tinto, porque el azúcar se transforma en energía, y el tinto al ser un estimulante empieza a buscar energía en el cuerpo de cualquier manera, y la energía más fácil de transformar es el azúcar. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, cuando tú consumes también bastante azúcar o esto, pues claro, te sientes energizado, sientes energía, sientes la sensación de poder hacer lo que quieras, pero al mismo tiempo no te estás permitiendo un descanso o estás saturando a tu cuerpo. ¿Listo? Entonces, esos síntomas se pueden potenciar, como dice el compañero, por sobreestimular mi cuerpo. Isnardo, ahora sí te doy la palabra, que subiste la mano.
Buenos días. Cuando tengo así como un estrés bastante alto, se me reseca la piel de la cara. A veces se me va con una piquiña ahí, ¿sí? Ujú. Leve. Total, sí, de hecho hay manifestaciones también a nivel cutáneo, sí, y lo que tú dices es resequedad en alguna parte del cuerpo. En tu caso puede ser el rostro, pero hay personas que le puede dar, digamos, en la mano, en el cuello, o sea, acá lo que estamos viendo es que las manifestaciones de estrés son muy particulares a cada uno, o sea, lo más importante es nosotros podernos conocer. Entonces, en mi caso, cuando yo ya de verdad empiezo a sentir esa caspa, digo, algo tengo que hacer, o sea, ya me tengo que ponerme a sentar y hacer un ejercicio, no sé, de relajación, de atención plena, escribir en una hoja todo lo que me está pasando ese día para poder liberarme y poder gestionar otra vez ese estrés. Que eso es lo que vamos a ver a continuación. Gracias, Isnardo, Camilo, Joel, por participar, no hacerme sentir tan solo. Gracias por sus comentarios. Ahora miremos cuáles son esas posibles cosas que nosotros podemos hacer en nuestro día a día, ¿sí? Que son varias. La primera es un diario terapéutico. Yo le digo diario terapéutico, pero esto es no, digamos que lo terapéutico no está pues va a pensar si le quito esa palabra, porque realmente es que sí tiene un sentido terapéutico, es ayudarme a sacar esas emociones de mí. Entonces, esas preguntas normalmente en un diario no deben ser como simplemente contar todo mi día, ¿no? Me levanté, desayuné, hice huevos, me compré un pan baguette, bla, 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 luego salí. No, el diario no es como contar necesariamente todo lo que nos sucede en el día a día, el paso al paso, sino cosas que son importantes de nuestro día a día. Y podemos nosotros a veces direccionarlo. 5 preguntas para cuando nos podamos sentir estresados es, la primera, ¿cuál fue la situación o evento que desencadenó mi estrés hoy? Eso es lo que busco con esa primera pregunta, es que tú tengas claro cuál es la fuente de estrés, que aprendas a conocer que eso te genera estrés. Hay veces, hay personas específicas que nos genera estrés, ¿sí? De pronto por el tipo de relacionamiento que uno ya ha tenido y esas dinámicas que se dan dentro de esa relación, uno ya ve que viene alguien y uno, ¿y ahora qué será? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué querrá? ¿Sí? Entonces, cuando uno empieza a ser más consciente de esa fuente de estrés, aprende a gestionarla de una mejor manera. Dos, segunda pregunta, ¿cómo reaccioné ante esta situación y qué emociones experimenté? Por ejemplo, ante esta situación reaccioné de manera agresiva, me puse bastante cerrado, me puse impositivo y autoritario y tomé una decisión, un comportamiento defensivo con mi compañero, de levantando la voz o haciendo ademanes un poco agresivos o amenazantes, ¿sí? Yo qué sé, me sentí con rabia, con ira porque no salieron las cosas como yo quería. Entonces ahí es donde nosotros empezamos ya también a identificar esas emociones. Tercero, hubo otras formas en las que pude haber respondido a la situación y acá es donde yo me digo, venga, esa ira con la que de pronto yo le respondí a mi compañero solucionó la situación o me generó una nueva fuente de estrés. Sí, acá es donde empezamos a ser conscientes, o la pregunta nos va a llevar a, ven, también cómo yo pude haber influido o cómo yo estoy de pronto generando un círculo vicioso de estrés. Entonces, ¿qué otras formas pudo haber reaccionado? ¿Cómo pudo haber gestionado ese estrés? Haber pedido un tiempo fuera, haberle dicho a la persona, mira, en este momento no tengo la respuesta, debo pensarla, debo consultar, deme 10, 15 minutos y regreso la llamada, voy a su puesto y le informo de las cosas, antes de haber entrado de pronto a gritar, a golpear mesa, a mirar mal, a decir malas palabras, o a decirle, ay, es que usted no lo puede hacer, todo me toca explicarle, se lo con plastilina, porque estoy estresado. Entonces, esa otra forma lo que me está haciendo es entrenarme para que la siguiente situación que yo me enfrente a esa fuente de estrés, pues lo haga de una manera más asertiva, porque la reflexión de ese autoconocimiento personal es de donde va a venir la mejora. O sea, la mejora no va a venir de que tú esperes de que las cosas cambien, porque todo, hay una ley de causa y efecto, ¿sí? Digamos de que todo lo que nosotros hacemos tiene unos resultados. Entonces, cuando te haces esa tercera pregunta de qué pudo haber hecho diferente o qué otras cosas pude haber hecho, pues lo que estás haciendo es básicamente entrenarte para que en una situación similar a futuro, más bien ejerzas esa respuesta positiva. Cuarto, ¿qué puedo aprender de esta experiencia para manejar mejor las situaciones en el futuro? Miren que en esta cuarta pregunta, yo tuve una serendipia me explico, es como
esa respuesta que viene sin que uno lo espera, como esa solución a un algo o a un problema. Sí, es como, hagan de cuenta cuando Newton estaba debajo del árbol y se le cayó la manzana y se imaginó todo lo de gravedad y dijo, oh, gravedad, sí, eso es serendipia. Y un día yo estaba en el gimnasio efectivamente y estaba cargando unas pesas, sí, estaba haciendo una sentadilla, me estaba siempre viendo el espejo, porque cuando estoy viéndome al espejo siempre tengo un discurso interno ahí conmigo mismo, interesante, y me di cuenta que estaba cargando más peso. Sí, o sea, empecé a cargar antes, estaba cargando, no sé, pongámosle 40, y para ese momento estaba cargando 80. Y la serendipia vino cuando me dije y me di cuenta que podía con el peso, que cuando tenía 40, lo vi como difícil, complejo, me generaba estrés, era supremamente retador, pero ahora con 80 era igual de retador, pero ahora estaba en 80. Entonces, ¿qué vino con esa pregunta de qué puedo aprender de esta experiencia? Básicamente aprendí que no hay nada mejor en la vida que cargarse de problemas. ¿Y por qué? Porque eso me va haciendo más fuerte y resiliente frente a los problemas mismos. ¿Sí? Entonces, si yo en ese, digamos, tengo un emprendimiento, necesito 6 millones de pesos y tú no sabes manejar el estrés de tener que buscar 6 millones de pesos, ¿sí? ¿Cierto? De no estar gritando a tu equipo de trabajo, de no estar gritando de pronto a la persona del banco porque no te da el préstamo. Si tú no sabes gestionar ese estrés de 6 millones de pesos, ¿qué va a hacer cuando entonces tu empresa necesite 60 millones de pesos? Vas a tener que llamar a alguien porque no pudiste, o sea, si no gestionas, si no aprendiste a gestionarte con 6 como dueño de esa empresa, ¿cómo te vas a gestionar con 60? Si no aprendiste a gestionar esa oportunidad cuando de pronto tuviste un día malo y de pronto hay un conflicto en pareja, si no aprendiste a gestionar ese problema, ¿cómo vas a gestionar los futuros? Entonces, para mí fue importantísimo darme cuenta que mi fuente de crecimiento no proviene de huir del estrés, de fugarme del estrés, de evitar los problemas, sino de todo lo contrario, de cargarme de ellos, porque en el futuro me va a hacer más fuerte, ¿sí? Entonces yo decía, venga, si yo deseo tener una compañía que genere miles de millones de pesos al año, pues debo aprender a gestionar mi estrés, porque si yo me estoy súper estresando con poco, ¿cómo va a ser cuando tenga mucho? Entonces, eso lo vemos como oportunidades. Entonces, cuando yo digo, oiga, ¿por qué yo grité a esta persona o esta situación que puedo aprender de esta situación donde de pronto entré en conflicto con mi jefe o interrumpí de pronto en algún compañero dentro de la reunión y lo hice quedar mal? ¿Qué puedo aprender de esto? ¿Mm? Que a lo mejor estoy tratando de descargar el bulto, pero no da respuesta correcta. Es decir, no solamente te quedes en identificar el estrés, las fuentes y qué vas a hacer después, sino que aprendes de esa situación. Y el estrés siempre nos deja enseñanzas. Entonces, ¿qué podemos aprender de esta situación para manejar situaciones similares en el futuro? Que cuando yo tenga un proyecto a cargo, no puedo ir a reunirme con mi equipo de trabajo si no he pensado antes lo que les voy a decir. ¿Sí? Porque yo puedo de pronto ser impulsivo y decir, venga, que los necesito a todos en una reunión, es que mire que esto está pasando, pero no tenía nada estructurado. O puedo aprender que debo tener una mejor retroalimentación constructiva con mi equipo de trabajo porque estoy haciendo retroalimentaciones de desempeño solamente centradas en la parte negativa, ¿sí? Hasta conmigo mismo. O sea, ahí es donde hasta uno se puede decir, oiga, es que hasta mi discurso interno, o sea, lo que yo mismo me digo es solamente de amenaza. Sí, me estoy diciendo, oiga, es que usted sí es bien pendejo, ¿cómo no hizo esto? Pero no se dio cuenta que usted lo podía haber hecho. Y ahora, claro, todos se dan cuenta que usted no lo hizo, pero el otro tenía que decir justo la idea que usted y me empiezo a atacar. Entonces, ¿qué aprendo? Aprendí que debo aprender a hacer aprendí que debo hacer una retroalimentación constructiva empezando por mí y decirme, venga, Alfonso, hermano, tienes un reto por delante grandísimo y es así y no es una amenaza, pero sí es un desafío grande que te está enseñando a tener mayor experiencia, que te está enseñando a gestionar mejor el equipo de trabajo y por lo tanto yo también dentro de este proceso soy muy responsable de los resultados que alcancemos y me felicito a mí porque me estoy dando cuenta del reto y tengo un reto y tengo que hacer un plan de aquí en adelante. Ahí es donde empieza ese discurso interno. Pero si mi discurso interno empieza por, es que usted sí es bien pendejo, ¿para qué se puso a decir que usted podía hacer eso o ponerse a cargo de esto? Pues, ¿qué es lo que le vas a decir a tu equipo? Si en instancia tú eres el primero que te estás lesionando, pues te va a quedar más fácil lesionar a alguien afuera, porque la primera fuente de respeto es uno mismo, y si uno mismo no se respeta, pues ¿cómo va a respetar a sus compañeros? Entonces, ¿qué aprendí de esa situación de estrés? Básicamente que debo aprenderme a hablar bien, por ejemplo. ¿Listo?
Y quinta y última pregunta, ¿qué voy a hacer la próxima ocasión? ¿Sí? A lo mejor ya lo que estabas haciendo ya quedó así, ¿qué va a ser la próxima ocasión? Porque sin lugar a dudas, nosotros somos animales también de costumbres y dentro de esa costumbre está en planear qué voy a hacer la siguiente situación que se me presente un desafío o un problema similar. Compañeros, ¿alguno ha hecho alguna vez un diario? En el colegio, sí. Listo. ¿Y cómo te pareció hacer el diario? Digamos Joel. que básicamente siempre lo colocaban a uno como a poner lo que hacía en el día. Ujú. Y dentro del diario, pues digamos que uno se daba cuenta eh, o se acordaba, mejor dicho, de lo que hizo en el transcurso del día. Incluso a veces uno se daba cuenta o podía reflexionar sobre las cosas buenas y malas que hizo. Total. Miren, Joel, muchísimas gracias por tu participación. Miren, el diario tiene una particularidad y es que es un autoconocimiento grandísimo. ¿Sí? El primero que nosotros debemos estar guiados a vencer no es afuera de nosotros, es adentro de nosotros. Y cuando uno tiene un tiempo de reflexionar acerca de las cosas positivas o negativas que hizo, durante el día uno se da cuenta que no es un ser de luz por momentos o con situaciones específicas y hace cosas positivas, pero uno también tiene esa capacidad a veces de hacer daño. ¿Sí? Y ahí es donde yo autoconociéndome empiezo a solucionar todas esas cosas que nosotros tenemos y que son normales que nosotros la tengamos, esos conflictos internos. Entonces el diario me va a ayudar muchísimo. Esa es la primera forma en cómo nosotros podemos gestionar nuestro estrés. ¿Listo? Esa es la primera forma de cómo nosotros podemos gestionar el estrés. Miren, si no desean hacer un diario, el día que usted esté estresado, que tenga problemas, que sienta que todo, que usted está desbordado de emociones, tiene emociones encontradas, rabia, tristeza, el problema, la amenaza continúa ahí y usted no sabe qué hacer, miren, saque una hoja, ¿sí? No, acá no se ve una hojita, coja un esfero y escriba todo lo que usted está sintiendo y todo lo que usted está pensando en el momento, ¿sí? Entonces no se puede pasar por empezar a decir, hoy me siento frustrado porque estaba esperando la respuesta de un cliente con respecto al negocio, uno de los negocios más importantes que he tenido, el cliente no me ha dado respuesta y en este momento me siento bastante frustrado, no sé qué más debo, y usted empieza a escribir todo, ¿sí? O tengo problemas con mi pareja porque no hemos podido hablar acerca de un tema sin pelearnos, ¿sí? O sea, cada vez que vamos a hablar del tema empezamos bien, pero luego empezamos a levantar la voz y eso no me agrada, no quiero llegar a mi casa a pelear, no me comprometí con ella o no me fui a vivir con ella para llegar a pelear a la casa y entonces me siento también pues algo triste porque no es lo que yo esperaba de mi vida futuro o además de eso es lo que qué ambiente le estoy dando a mi hijo. Entonces tú botas todo eso. Ahí que tú lo escribas o que tú hagas un diario no estás resolviendo nada, ¿sí? Pero sí estás haciendo algo supremamente importante y es poder gestionar el estrés, poder sacar. ¿Qué pasa con el estrés? Miren, el estrés, hagamos otra analogía física. Si yo tuviera esta maleta, ¿cierto? Y la mantengo levantada con una mano y esa maleta pesara 50 kilos y yo tengo que llevarla de un punto A al punto B y pesa 50 kilos y yo ya voy a mitad del camino al punto B y no aguanto más ese peso, ¿qué hago? Me aferro a esa maleta y digo, no voy a dejar esto en el piso, no puedo dejarlo en el piso. O por otra cosa que es lo que yo he visto normalmente que nos sucede, dejamos la maleta, tomamos un respiro, hasta uno habla con el compañero mientras deja uno el bulto ahí o lo que sea, para después coger nuevamente ese bulto y llevarlo donde es, ¿cierto? Es lo que normalmente solemos hacer cuando tenemos un cansancio físico, cuando estamos transportando una carga física, pues tomamos un descanso, dejamos la carga en algún lugar y la carga no se llevó sola. O sea, que yo lleve un bulto porque tengo que llevarlo, no sé, del área de despacho a la recepción para que se vaya. O bueno, estoy transportando esa silla del punto A al punto B, voy por mitad, pues yo la dejo en el piso. Dejo esa carga en el piso. Y a veces eso es lo que nosotros no hacemos con las emociones. ¿Sí? A veces nosotros nos quedamos enfrascados en las emociones, no controlamos nuestro discurso interno y lo que empezamos a generar es una amenaza más grande.
Y en esa amenaza más grande es que mi estrés se empieza a volver todavía más negativo, porque acuérdense que la gráfica nos decía, mantenga el estrés en moderado, ni que sea demasiado estrés, ni que sea muy poco estrés, sino manténgalo en moderado. Entonces, cuando usted empieza a tener, no, pucha, es que no voy a poder entregar esto a tiempo, entonces, ¿qué va a decir mi jefe? Y otra vez me va a decir que no hice las cosas a tiempo y ya me puso un memorando. Entonces, yo, no, y mi familia ahorita queda durmiendo por ahí debajo de un puente porque yo no he podido pagar. Usted ya está, mejor dicho, viéndose sin el apartamento, sin las cosas, cuando lo que en el aquí y en el ahora solamente te quedaste estancado en un punto de ese informe, pero tú ya estás generalizando a futuro, ¿sí? Entonces, ahí es donde nosotros necesitamos descargar esas cosas y también darle calma a nuestra mente. Saque una hojita y escriba en esa hojita todo lo que usted está sintiendo, ¿sí? Hoy me siento con miedo, me siento temeroso porque no he podido realizar ese informe o el análisis que estoy haciendo no me sale como deseo, no he podido, lo que sea, escriba. Y después de que usted termine de escribir, puede romper esa hoja y botarla. ¿Por qué? Cuando nosotros escribimos es como coger esa carga que llevamos de 50 kilos y dejarla en el piso y decir por un momento, listo, ok, llevo esta carga, pero me va a permitir dejar todas estas emociones, toda esta cosa, me va a permitir dejarlas un momentico acá, ¿sí? Descansar de eso para poder gestionar mi estrés y que no me mantenga ese estrés tan alto y poder que ese estrés se reduzca para después volver a tomar el problema y continuar con la vida. Pero pretendemos continuar con la vida sin descargarnos, sin gestionar nuestro estrés. Y ahí es donde empezamos a tener estrés bastante negativo. Entonces, como bien nos decía Joel, el poder nosotros reflexionarlo, el poder hacer un diario o simplemente usted escribir en una hoja todas esas emociones, situaciones o todo eso que está en su cabeza, le va a ayudar a descargarse por un ratico. No porque así solucione las cosas, no, es porque así usted descansa y se prepara para coger otra vez ese problema y sacarla del estadio. Pero si usted pretende, miren, otra de las cosas que nosotros a veces hacemos mal y que nos impacta mucho en la productividad cuando estamos estresados, es obligarnos a quedarnos frente al computador cuando no nos está fluyendo. Yo sé que ustedes son personal administrativo por la información que me dieron previa, que es lo único que tengo, que es más o menos 20 personas administrativas, y a veces tenemos un comportamiento, nos dejan algo o estamos trabajando en algo y llegamos a un punto donde nos sentimos estancados. Y en vez de hacer o cambiar de tarea o hacer algo diferente, me obligo a quedarme ahí, me obligo a coger ese problema y no soltarlo y decir, Dios mío, no, yo puedo, pero ya estoy en el piso, pero no, yo puedo con él, o sea, no lo voy a soltar. Cuando lo correcto para gestionar ese momento de estancamiento, lo que de hecho nos lo dice hasta la neurociencia por los estudios que se han hecho, es que usted se levante y vaya y camine, haga algo diferente, cambie su mente de ese foco que tiene a otro foco. Vaya y pregúntele ahí sí al compañero que, venga, compañero, acá nos tomamos un tinto, ¿cómo le fue ayer? Oiga, ¿si vio el partido? No, pero hablaron 5 o 10 minutos, tú cambiaste de foco, te permitiste descansar y regresas nuevamente ahí y te vas a dar cuenta de que hay alguna diferencia. Pero cuando tú te obligas a quedarte ahí, error. Otro error, llevarnos el trabajo a la casa. Porque a veces como administrativos decimos, me llevo el trabajo a la casa porque no pude avanzar lo que quería, o sea, ya estoy estancado, sí, he tenido problemas de ese rendimiento, precisamente por pronto por esa sobrecarga emocional y cognitiva a nivel de pensamientos, y entonces digo, no me voy a llevar esto a la casa, peor, porque entonces en la casa no te permites recuperarte con tu familia, es decir, hablar, reír, ver la novela, salir a caminar, sacar el perro, no, sino que trasladas ese estrés también a la casa, evitando compartir con tu familia, o sea, ellos están, pues obviamente tú les estás haciendo falta a ellos y tú no vas a solucionarlo muchas veces ahí, o sí lo solucionas, pero el costo para tu familia, el costo para ti, el mayor estrés. Entonces debemos aprender en algún momento a descansar de esas cosas. Y descansar puede ser escribir, tomar una pausa, cambiar el foco para otro lado. ¿Listo? Entonces vamos con la primera. Voy a continuar con la presentación. Eso está. La siguiente es el discurso interno. El discurso interno es un modulador del estrés. ¿Sí? El discurso o la forma en que nos hablamos a nosotros mismos juega un papel crucial en cómo nosotros modulamos el estrés, ¿vale? Entonces, lo que tú te dices a ti mismo cuenta muchísimo, pero grandísimamente, o sea, es la manera como tú estás interpretando tu realidad. No controlas lo que sucede afuera, tu realidad fuera de ti no la controlas, no controlas si hace frío, si llueve, no controlas
cómo reacciona el otro, si el otro grita, no controlas si el bus pasa rápido, pasa lento, no controlas una cantidad de cosas. Lo único que te controlas es a ti mismo, tus decisiones y tus pensamientos. Cuando yo aprendo a reinterpretar, esta técnica se llama el reencuadre, ¿sí? Volver a encuadrar de una manera diferente las situaciones. Cuando nosotros aprendemos a hacer esto, cambiamos nuestro estrés a ser mejor. Dice, podemos usar nuestro discurso interno para reevaluar situaciones estresantes buscando perspectivas más positivas y realistas. En lugar de pensar, esto es un desastre, podemos decirnos, puedo manejar esto un paso a la vez. Entonces, en lugar de decir, pucha, todo me sale mal, yo soy un fracaso, pero es que nada me sale bien, todo. No, tú haces un rescuadre y lo que dices es, lo que puedes decir es, oiga, hay cosas que hoy no estoy logrando solucionar, pero ya solucioné las otras, ¿sí? Reconozco que esto hace parte de mejorarme a mí como profesional, porque la experiencia no la da el conocimiento, sino la da el cómo resolvemos con ese conocimiento. Entonces, me alegro de que haya encontrado este problema porque esto me está ayudando a adquirir una experiencia que no tenía antes y que me puede ser muy productiva a futuro para encontrar un nuevo cargo. Entonces pasé de ver una amenaza insalvable y estarme diciendo, es que para qué me tenían que dejar esto a mí, pero es que a mí siempre me andan dejando las cosas difíciles como si no hubiera nadie más. Pero claro, en vez de cambiar ese discurso de víctima, de verte como el pobrecito, el que no va a poder hacer las cosas, cambias a, venga, esta es la oportunidad para aprender cosas nuevas y que esto me puede servir a mí para el futuro. Tú sabes cuántas cosas a veces nosotros aprendemos en un momento y no las vemos útiles ahí, sino en un futuro. Entonces, cuando yo hago reencuadre, es reinterpretar la situación, ¿sí? Entonces yo digo, pucha, entonces acabo de pelear con mi pareja. Qué mamera esa vieja, no, empiezo yo a tener esa parte negativa, o digo, oye, peleé con mi pareja, tal vez es un buen momento para darnos una salida, para cambiar el ambiente, porque no quiero estar con ella en conflicto. Entonces reinterpreté, rehice un reencuadré esa información. Entonces, o te ves como que las cosas no las vas a poder hacer y que eres malo, o ves que la situación es una oportunidad para aprender y eso solamente lo eliges tú. El otro día, ¿qué me sucedió? Iba para Huasca para una capacitación, así también, como ARL, como ahorita. Y no me acuerdo cómo se llama, en Sopó, había un retén, no me di cuenta del retén, había pues una fila de carros, y yo me adelanté por un lado y, venga señor, ¿sí? Comparendo, ¿cierto? Mi discurso interno se disparó ante la amenaza, ¿sí? Entonces yo empecé, Alfonso, usted es bien tonto, hermano, ve que ahí está, y que... ¿Por qué se tenía que hacer eso? O sea, ¿por qué tenía? No, o sea, ahorita vas a tener que pagar un parte de 1.200.000 más lo que estás dejando de cobrar en el otro lado, de dejar la actividad que estabas haciendo. Y cuando yo empecé con ese discurso negativo, me dije, no, ya, Fonsi, basta. De nada te va a servir hablarte mal y destacar las cosas negativas de algo que ya no puedes cambiar, ya no puedo cambiar estas cosas, me tengo que poner en el aquí, en el ahora, resolver esto, porque ya no voy a poder cambiar que ya cometí un error, ¿sí? Que fue haberme ido por la berma para adelantarme y llegar más temprano donde iba. Ya no me voy a seguir culpando de que ahora tengo que pagar, sino que buscar la plata. Entonces hice un reencuadre de estarme fugado en el futuro con ansiedad y diciendo, o en el pasado, es que debe haber ido una cuadra más allá, es que usted sí es bien pendejo, es que ve la fila de las estos, en vez me dejé de tratar mal y hice un reencuadre y dije, no, ya basta, no me voy a hablar más así. ¿Listo? Que al final del día esto me ayudó muchísimo. Uno, resulté agradeciendo por casi 4 o 5 cosas. La primera, agradecí porque me di cuenta que tengo personas a mi lado que me ayudan. Oiga, llamada a un amigo, a un par de amigos que les dije, oiga, parcero, me acaban de poner un parte, estoy hablando acá con el de tránsito, yo no sé dónde debo hacer el curso, y al ratico me llamaron y me escribieron, venga, Alfonso, ya llamamos allá, el curso es en Tocancipá, le envió la ubicación, hermano, acabo de avisar que usted va para allá porque el curso empieza a las 2, tienes 10 minutos para llegar, ¿sí? Entonces agradecí porque tengo personas en mi red de apoyo que me ayudaron. Si bien no me prestaron plata, pero me ayudaron. 2, agradecí porque tengo una familia que sí me pudo de pronto ayudar a nivel económico para poder pagar eso. 3, pude pagar el parte ese mismo día, ¿sí? No sé, por cosas de mi Dios y lo agradezco muchísimo. Me llevé la tarjeta de crédito, yo que normalmente no ando con tarjeta de crédito para evitar gastos innecesarios. Ese día me la llevé, no me acuerdo por qué la tenía, entonces di gracias porque llevaba la tarjeta de crédito. 4, pude sacar la moto ese mismo día, ¿sí? Y pagué todo con descuento.
Ah, bueno, y la última también agradecí, yo decía, dentro de todo, yo decía, venga, yo sé que todos los días no manejo cumpliendo el 100% de las normas, porque eso es una mentira, que uno el 100% lo haga, y que me hayan puesto en parte porque me cogieron transgrediendo una vez, pues de una de muchas, no de verdad, la saqué barata. Entonces, a final del día, yo, a pesar de que me habían puesto el parte, que había perdido dinero, pude dar gracias por otras cosas que se hicieron evidentes en mi día, y es esas personas que tengo, esos amigos, esa familia, esa capacidad para resolver, para manejar, y sobre todo también que me di cuenta que yo he aprendido mucho de todo esto que les vengo a hablar, lo he aplicado. Entonces digo, oiga, cambio. Si yo hubiera seguido con ese discurso negativo, créanme que yo no saco la moto ese día. De hecho, faltando 5 minutos para las 6, tuve que ir a sacar la moto. El señor del parqueadero dijo, no, yo me voy, yo ya estoy saliendo. Le dijo, uy, venga, hermano, ayúdeme, no sea así. Entonces llegué con buena actitud. Él me dijo, ¿sabe qué? Hágale, saque esa moto rápido y déjeme ver que usted ya pagó todo. Listo, fui y saqué la moto. ¿Saben dónde vivía el señor? A la casa de al lado. Pero si yo llego estresado, que es como cuando uno está... obviamente con esa manifestación agresiva del estrés, ¿cierto? Ah, es que ese es su trabajo, faltan 5 minutos, déjeme sacar la moto, claro, no quieren sino cobrarle a uno plata. Si yo llego con ese discurso a hablarle a él, porque yo ya me he atacado hablándome negativamente a mí durante todo el día y llego a atacarlo a él no me deja sacar la moto. Él me dice, no, ya cerré parqueadero, lo siento, venga mañana y pague otro día de patios. Pero ¿qué fue lo que cambió todo? Que yo me regulé emocionalmente, que gestioné mi estrés, ¿a través de qué? De mi discurso interno. Entonces miremos y no menospreciemos el discurso interno. Compañeros, ¿cómo se hablan ustedes? ¿Alguien ha utilizado el reencuadre? ¿O suele utilizar esta parte cognitiva para abordar esas situaciones de estrés? Los escucho. Vamos, participen. Uno o una mujer que participe. Ya han habido muchos hombres. Una mujer que participe. Ingrid Liliana, Yuri Moreno, Paola Chulde. Hola, Alfonso, buenos días. Hola, buenos días. Yo pienso que generalmente, pues, o hablo por mí, realmente uno es un mayor crítico y no se habla muchas veces tan bonito. Entonces uno siempre se recrimina, uno siempre se juzga, uno siempre se señala, otra vez reaccioné así, o por qué no lo manejé de esta manera. Uno siempre piensa después de la situación, no cuando está viviendo la situación. Entonces, sí. Pues rescatar la capacitación que uno sí tiene que aprender a hablarse bonito, como que autogestionarse para sí mismo ver qué manejo se le dan las situaciones desde afuera. Y pues como los ojos miran es hacia afuera, no hacia adentro. Entonces generalmente se hace más difícil manejar la situación. Sí. ¿Sabes, Yuri, tú de dónde te imaginas que vengan esa parte, ese discurso interno negativo con nosotros? ¿De dónde te imaginas que puede venir eso? ¿O por qué nosotros tomamos esa postura? No sé, pienso a veces que puede ser de la infancia o puede ser como el querer ser perfeccionista, como el no querer fallar, pienso que puede partir de ahí también. Total. Miren que nuestro discurso interno tiene una parte fundamental en el momento que se desarrolla, y es en la infancia, ¿sí? Nosotros al principio, cuando recién estamos nacidos, no nos individualizamos, es decir, no sabemos que somos individuales a nuestra mamá. Luego vamos creciendo y hasta más o menos los 7 años, nuestra autoestima, nuestro autoconcepto no proviene de nuestra evaluación propia, sino de la evaluación que hacen los demás. Ay, él es bonito, ay, él es inteligente, ay, él es rápido, ay, él es buen deportista, que viene de afuera de ese contexto. ¿Listo? Después, como desde los 7 años hasta los 14, empieza como esa crisis en donde yo me doy cuenta que soy diferente, que puedo mentir, ¿sí? Digo que no soy tan bueno como decían. Y hacia después de los 14, ese autoconcepto es donde consolida todas esas ideas que teníamos en la infancia de 0 a 7 y de 7 a 14. Entonces, esa voz muchas veces
que queda como residual en nosotros y que puede llegar a ser negativa, es la voz de nuestros papás. Cuando me refiero a papás, me refiero a papá o mamá, no importa. Entonces, si tu papá te solía decir, es que usted sí es bien pendejo, pues claro, cuando estoy grande y estoy frente a un problema, me digo, es que sí soy bien pendejo. ¿Listo? Entonces, muchas veces esa voz viene de esas figuras que nos socializaron, ya haya sido en el colegio, ya haya sido en nuestra casa, que nos socializaron y nos decían las cosas y nos juzgaban. De ahí es donde nace esa voz. Ojo, con esto no estoy diciendo que debamos culpar a nuestros papás, porque yo creo que ese es el comportamiento más inmaduro que uno podría llegar a tener, pero no es culparlos, es entender de dónde viene. Al entender de dónde viene, también tengo el poder de transformar el resultado o esa idea, ¿sí? Entonces, uno de los ejercicios que yo hago como reencuadre y que a mí me ha servido muchísimo durante ya bastante años y por eso no lo he dejado de hacer, es hablarme frente al espejo. Entonces, cuando estoy frente al espejo, voy a hablar acá como si estuviera frente al espejo, yo me digo, Fonsi, hoy vas a tener un excelente día, hermano, tienes un reto de ir a visitar 3 empresas, cortos periodos de tiempo separadas, tienes que hacer 2 talleres para la parte presencial sobre trabajo en equipo, de team building, y ese va a ser un reto completamente hoy, entonces sé que lo vas a poder asumir, tú eres bastante pilot, ya has tenido estos retos, ya has trabajado bastante en esas actividades, ya has hecho pilotos de esas actividades, y entonces yo sé que te va a ir muy bien. Lo otro que tenemos por el camino el día de hoy es que debemos gestionar hasta cierta parte de esa ansiedad que tengo después. ¿Sí? Yo me hablo, antes de salir en mi día, yo me hablo. De hecho, otra cosa de las que me digo es, venga el problema que venga el día de hoy, lo voy a solucionar. O sea, viví durante mucho tiempo solucionándole problemas a una empresa. ¿Sí? Ya he solucionado problemas míos fuertes en el pasado de dinero a nivel emocional, duelos por pérdida de familiares, de pareja, y ya he superado muchas cosas. O sea, lo que venga hoy lo voy a superar así. Va a ser complejo, me va a hacer de pronto sentirme triste, me va a exigir mayor gestión emocional, me va a exigir estudiar más, pero lo voy a resolver. Entonces, si ustedes se dan cuenta con eso, con lo que yo me digo en la mañana, me estoy programando para que no veo problemas, sino veo retos que voy a solucionar efectivamente. No estoy diciéndole, Diosito, que no tenga problemas. Dios mío, eso, sí. De hecho, yo en vez de pedir a Dios le agradezco. Entonces, cuando nosotros nos hablamos frente a ese espejo, nos ayudamos con la autoconfianza, ¿sí? Otra cosa que debemos aprender es hacer retroalimentaciones constructivas que deben empezar con nosotros mismos. El otro día estaba hablando sobre comunicación efectiva en una empresa y una gerente llegó y levantó la mano y me dijo, la he embarrado. Y yo le dije, ¿por qué? Me dijo, pues por lo que acabas de decir, contexto. Yo les estaba diciendo acerca de la retroalimentación constructiva y cómo vamos encadenando cosas positivas. Entonces, ella dijo, es que yo le pedí a mi hijo que tendiera la cama. Le dije, ok, bien. ¿Y qué pasó? Dijo, pues es que él tendió la cama, pero las dejó con arrugas. La última cobija la tendió de afán y la dejó con arrugas. Y a mí no me gusta. Y entonces lo que yo llegué fue llegar a regañar. Y yo, ya entiendo por qué dices que te equivocaste. Me dijo, ella dijo, claro, yo debí haber reconocido, haberle dicho, oye, hijo, muchísimas gracias por haberme tendido la cama, tuve que salir de afán esta mañana, pero te quiero decir que a mí no me gustan que queden con arrugas, entonces, por favor, cuando yo te pida que tiendas la cama, haz un último paso, ¿sí? Del que hiciste hoy, que te agradezco mucho que hayas tendido la cama porque llegué y estaba tendida, y es coger la cobija de arriba y jalarla de la parte de abajo para que quede sin arrugas. Esa fue la parte que le faltó a ella. ¿Sí? Entonces ella decía, ojo, mi hijo hizo las cosas, pero yo lo regañé porque no quedaron como querían en la primera vez que él lo hacía, pero no le reconocí que lo hizo. Y a veces nosotros nos tratamos muy mal. Entonces, hoy de pronto, anoche de pronto grité a mi hijo y entonces me levanto diciendo, es que yo soy mal papá, todo lo he hecho mal, yo no sé cómo, siguiendo repitiendo los patrones de mi familia y yo dije que quería cambiar eso, pero es que definitivamente yo sí soy así, Entonces, en vez de estarte diciendo eso y estarte recriminando esas partes negativas, porque como decía nuestra compañera, nosotros después de que ha pasado la situación, ahí sí vemos todas las posibles situaciones, pero ya no puedes hacer nada, o sea, eso es vivir en el pasado y generar precisamente esa ansiedad, ese estrés. Lo que yo a veces me digo es, venga, la embarré de pronto, sí, le pude haber lavado la voz a mi hijo, de pronto lo grité, pero también debo reconocer que fue pucha, durante todos estos 18 años que tiene ese pelado ya de grande, durante esos 18 años yo fui el que respondí porque fui padre soltero, nunca lo dejé solo al chino, le pagué su colegio, estuve acompañándolo todo lo que lo pude hacer a él, me tiene orgulloso porque se sabe comportar, es un buen muchacho, es un muchacho trabajador, o sea, tengo demasiado orgullo por él y eso también es resultado mío. Y si yo lo grité ayer, debo aprender a gestionarme a mí mismo. Entonces, ojo, reconocí que hay algo que debo mejorar
mejorar, ¿sí? Que es esa parte de pronto de no gritarle o gestionar ese estrés, pero también reconocí aspectos positivos míos. Ahí es donde nosotros empezamos a cambiar. Entonces, ese discurso interno positivo debe cambiar con nosotros si tú quieres aprender a gestionar tu estrés. Porque entonces tú dices, es que en el trabajo tienen huevo, porque, discúlpenme la palabra, es que en el trabajo tienen huevo porque es que siempre me ponen a mí lo más complejo. Y claro, allá sí mirando, porque como allá no hacen sino mirar, ¿sí? O tú te dices, oiga, si me están dejando trabajos porque algo estoy haciendo bien, ¿sí? O sea, no van a dejar trabajo para las personas que hacen las cosas mal. Entonces, a pesar de que yo me siento sobrecargado, al mismo tiempo estoy teniendo una retroalimentación y es que es algo que yo puedo hacer y a lo mejor esa persona que me pone a hacer las cosas ni siquiera lo sabe hacer. Es decir, que yo tengo una ventaja competitiva. Oye, ¿cómo cambiaste la situación de victimizarte? De victimizarte, de ser catastrófico y generalizar ese catastrofismo, ¿cierto? O sea, esa parte catastrófica a toda tu experiencia del día, a simplemente decirte, oye, hasta a lo mejor esa persona no lo sabe hacer y yo tengo una ventaja sobre esa persona. ¿Cierto? Ahí ya cambié porque entonces ya no le aumento esa amenaza de que ya tengo que hacer un informe más y le estoy colocando la parte emocional de es que claro, como no quieren hacer ellos y aumento la amenaza, sino que por el contrario veo la amenaza y digo, soy completamente capaz de resolver esto y además si me lo están pidiendo para mí es por algo. O sea que a la final resulté teniendo algo muy positivo. Entonces el discurso interno sí me sirve mucho. Para finalizar mi historia, cuando yo me regresé desde Sopó a Bogotá, venía despacio, no por el comparendo, sino porque gestioné mi estrés. Hubiera venido bravo, con rabia, hasta de pronto por ahí me quedo detrás de un camión. ¿Listo? Entonces, si tú no aprendes a gestionar tu estrés, vas a llevarte a ti mismo o a otros por delante. Y no es lo que nosotros deseamos en un ambiente laboral. Hasta acá, ¿cómo vamos, compañeros? ¿He hablado mucho? Súper bien. Súper, gracias Yuri por tu retroalimentación. A veces siento que hablo como demasiado. Listo. Entonces, discurso interno, calmando la ansiedad. Al reconocer y desafiar pensamientos negativos o catastróficos, podemos reducir la ansiedad y el miedo asociados al estrés. Por ejemplo, voy a fracasar, lo voy a cambiar por haré mi mejor esfuerzo y aprenderé de la experiencia. Ya, eso es todo. O sea, si es algo nuevo lo que estoy haciendo, pues voy a aprender. Y aprender significa meter la pata, cometer errores. Eso es lo que da la experiencia. Por eso es que cuando en una entrevista de trabajo nos dicen, o un perfil de cargo nos dice, con mínimo un año de experiencia, lo que están queriendo decir es que hayas metido la pata durante un año para que sepas que por ahí no es el camino, pero también que sepas cómo sacarla. Eso es lo que es la experiencia. Entonces, acá en vez de decir me voy a fracasar, es voy a adquirir una nueva experiencia. Ojo, dentro de ese discurso interno también debemos fomentar esa autocompasión, en lugar de juzgarnos duramente, que era lo que hacían nuestros papás, y a veces o nuestros papás o nuestros profesores o nuestros compañeros o amigos o en fin, o hasta nuestra pareja, en vez de juzgarnos, podemos ser más amables. Sí, todos podemos decirnos cosas como todos cometemos errores, o estoy haciendo lo mejor que puedo con lo que sé o con lo que tengo a la mano. ¿Listo? Sé compasivo contigo, porque a veces no somos compasivos con nosotros. Otra cosa, practica la gratitud, enfocarnos en algo, en lo positivo y expresar gratitud a través de nuestro discurso interno puede cambiar nuestra perspectiva y reducir el estrés. Compañeros, ¿alguno de ustedes agradeció el día de hoy antes de salir de su casa? De mi parte, Diego, no. no, generalmente no. Listo. Sí, claro. Cristian nos dice sí, Oscar nos escribe que sí, Camilo nos dice que no. Ok, miren, muy variado y de nuevo esto hace parte de simplemente hábitos. ¿Por qué agradecer nos sirve para gestionar el estrés? Porque tiene una parte significativa y es que estás viendo las cosas positivas de tu día, de tu vida. Si tú te enfocas solamente en la parte negativa, pues, hombre, ¿cómo no de pronto tener esa emocionalidad fea, esa emocionalidad de tristeza? Bueno, la tristeza no es fea, la tristeza nos habla de que debemos hacer algo. Bueno, en fin, de tener esa emocionalidad de pronto que no nos gusta mucho. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros agradecemos, destacamos que tenemos cosas positivas. Cuando yo voy a salir en la moto, lo primero que hago es agradecer. Cuando voy a salir de la casa, trato de agradecer, así sea cuando voy en la moto y soy creyente de Dios, entonces de Dios no de la iglesia, entonces me pongo la bendición y no le pido, lo que yo les decía ahorita, yo no le pido, Diosito, te pido que me des, no, por el contrario, le agradezco y le digo, Dios, gracias por la situación que me enviaste el día de ayer, porque fue muy difícil, pero aprendí cómo gestionar un cliente.
que me enseñó que no todo lo que yo supongo acá está dicho, sino que hay ciertas personas que debo profundizar. Entonces te doy gracias porque de una de otra manera me enseñaste a que no todos los clientes son iguales y pues debo aprender a conocer mis clientes para poder vender mis productos. Entonces, gracias Dios por eso. Te doy gracias también porque tengo un trabajo y estoy saliendo a trabajar. Me desperté con salud, me desperté con comida en la cena, me desperté dentro de una cama, dentro de una casa. Entonces, si bien tal vez quiero y ambiciono y tengo visión de tener muchísimas cosas más, doy gracias porque lo que tengo ahora me da bienestar, me da paz, me da seguridad, me da tranquilidad, me da una seguridad económica mía en los míos. Entonces, agradezco mucho por esas oportunidades que has puesto frente a mí, y a veces esas oportunidades están cubiertas de retos, y entonces Dios, te doy gracias y te pido que me envíes más retos para yo poder aprender más y poder alcanzar ese objetivo que tanto deseo relacionado con mi emprendimiento y con mi deseo de alcanzar algunos objetivos de vida. Eso es lo que yo le digo a Dios. La tercera forma, que ya vamos a ir más adelante, o que la vamos a unir con esta de gratitud, es la conversación que tenemos con Dios. Para las personas que sean creyentes, ¿listo? No necesitas volverte creyente. Yo particularmente no necesito ir a una iglesia porque creo más en Dios que en la iglesia. La iglesia está corrupta por el hombre. Para mí, me disculpan de pronto las personas que creen mucho en la iglesia. Entonces, cuando nosotros hablamos con Dios, lo que a mí me enseñaron porque yo siempre estudié en colegio católico, lo que a mí me enseñaron no es a pedir, no me enseñaron a pedir. Lo que nosotros nos decían es, habla con Dios. Dios, habla con Dios, ¿sí? Entonces es lo mismo que nosotros hacemos en el papel, lo que yo les decía, escriba ahí todo cómo se siente. Entonces, si usted tiene un día muy difícil, usted no sabe qué hacer, Diosito, o sea, usted se coge la cabeza y dice, ¿por qué me está sucediendo esto? Es un buen momento para ponerse en contacto con Dios, ¿sí? Simplemente vaya a un lugar tranquilo, así sea que usted saque excusa de ir al baño, vaya, siéntese en esa taza, ¿cierto? Y simplemente hable con Dios. Cierre los ojos y dile, Dios, me siento frustrado, tengo temor, no sé qué voy a hacer en este momento, no veo posibilidades de alguna solución, pero sé que yo puedo, sé que tú estás ahí para acompañarme. Entonces tú hablas con él y es como cuando uno habla con un amigo, saca todo eso, se desahoga, coge esos 50 kilos que voy del punto A al punto B por la mitad y cojo y dejo esos 50 kilos en la mitad. Eso es lo que hacemos con nuestra conversación con Dios, ser nuestra red de apoyo. Y ahí es donde vamos a la tercera, la red de apoyo. ¿Qué es la red de apoyo? Básicamente, amigos, familiares, pareja, sí, todas esas personas cercanas a nosotros que están ahí para escucharnos, ¿cierto? Entonces, yo tengo una red de apoyo que, si bien no es muy grande, es suficiente. Sí, tengo buenos par de amigos a los cuales yo de vez en cuando les cuento mis problemas, porque no siempre nos reunimos para hablar de problemas, sino también para disfrutar de otras cosas, reír, carcajear, arreglar la moto, porque a veces yo estoy estresado y para mí se vuelve desestresante verme con él y decirle, oiga, ayúdeme a tensarle la cadena a la moto, ¿sí? Y sacamos las llaves y podemos y tensionamos la cadena de la moto y en 30, 40 minutos se fue en mi estrés. Eso era lo que yo no le entendía a mi abuelita. Ahora que no está, entiendo muchas cosas, ¿no? ¿Cómo es la vida? Entonces, yo me acuerdo, bueno, esto sí lo entendí con ella estando en vida. Un día llegué estresado de mi trabajo, era bastante workaholic, trabajaba, no tenía más en mi cabeza que trabajo, todo, un gran estrés. Fui a visitar a mi abuelita y me dijo, mi hijo, ayúdame con las maticas. Y yo como, yo la vine a visitar, a hablar, a saber cómo estaba, no hacer esto, bla, bla, bla. Bueno, en fin, me puse a hacer la actividad que ella estaba haciendo. ¿Qué era? Cogía un spray y tenía como una millonaria y otras maticas y les echaba el spray con el agüita, ¿sí? Aspersión de agua, y luego les pasaba un trapito por arriba y por abajo. Y yo decía, no, pero qué mamera me va a poner a hacer esto. Pero mi abuelita, oiga, en ese momento entendí que interactuar de esa manera con algo que no es ajeno a nosotros nos quita el estrés. ¿Qué quiere decir? Haga algo que no sea rutinario para usted. Para mí no era rutinario estarle dando cariño a una matica, estando podándola, estando limpiándola. Pero cuando me senté a hacer eso, tuve que prestarme atención porque como era algo que no hacía constantemente. Ejemplo, y esto otra analogía. Cuando nosotros vamos, por ejemplo, aprendemos a manejar un carro, una moto, una bicicleta, al principio nos cuesta. Me tengo que poner así, voy a dar el primer pedalazo, no, pero el equilibrio o el carro, meta el clutch, meta primera, acelere, saque el clutch despacio.
Al mes, mes y medio, tú ya no estás pensando en Metal Close, salga, sino que tú ya inclusive vas atendiendo una llamada y vas hablando, ¿cierto? Porque ya se volvió rutinario, tu cuerpo ya aprendió. Entonces, cuando uno va a hacer algo que no es rutinario, como ir y tocar esa matica y limpiarla, pues tienes que prestar atención total y completa a lo que estás haciendo. Y ahí es cuando eso que tanto nos dicen los gurús del aquí y el ahora, ahí es cuando nos sirve, porque toda mi atención está en hacer bien ese trabajo que no hago normalmente, que es limpiar la matica. Eso era todo. Cogí esa millonaria, la limpié por arriba, la limpié por abajo. Eso que con corrección de mi abuelita que me decía, mijo, pero eso no es echarle así y pasarle esa trapo rápido. Con calma, ellas sienten, hágalo despacio, yo me taco de... Entonces cogí ese despacio eso, con calma. Media hora que me demoré como con tres maticas y se me fue el estrés. Ese día me di cuenta que uno de esos beneficios de hacer cosas a las cuales uno no está acostumbrado a hacerlas y prestarle toda la atención, te saca el estrés. ¿Listo? Compañeros, hasta acá, ¿cómo vamos? Por favor, retroalimentenme, están aburridos, los tengo todavía enfocados. Vamos bien, gracias. Listo, súper. Miren, hay algo que nosotros debemos aprender también durante esto un poco más. Entonces, voy a hacer antes un pequeño resumen antes de pasar a una última parte. Uno, grupo de apoyo, ¿cierto? Bueno, no, empecemos como empezó la presentación. Uno, diario terapéutico, escribir en una hoja para gestionar nuestro estrés. Dos, discurso interno, ser más compasivo con nosotros, reencuadrar las cosas. Tercero, tener un feedback o una retroalimentación constructiva con nosotros mismos, donde iniciamos o incluimos dentro de ese juzgamiento, dentro de eso lo que nos decimos, también aspectos positivos nuestros. Cuarto, las redes de apoyo, ya sea que la red de apoyo sea Dios, sea nuestra familia, sean nuestros compañeros, sean nuestros amigos. ¿Listo? Y dentro de esa red de apoyo es muy importante que nosotros dentro de las empresas generemos espacios realmente de apoyo. A veces nos hemos vuelto muy individualistas y sobre todo hemos empezado a competir demasiado entre cargos y eso nos lleva a que ni siquiera podamos encontrar en la empresa un lugar de apoyo emocional, sino un lugar de confrontación emocional. Entonces, es también compromiso de todos en una empresa, no solamente luchar por los ideales y por los objetivos principales, sino también entender que estamos trabajando con humanos, ¿sí? Y por lo tanto debemos también tener espacios de poder escuchar a los otros sin juzgarlos. Cuando usted sea red de apoyo, escuche. Mire, para uno hacer primeros auxilios psicológicos o ser red de apoyo de alguien, hágalo como lo haría un perrito. ¿Cómo lo hace un perrito? Se sienta a tu lado y te dice, acá estoy. No puedo hablar, no te puedo decir nada, pero acá estoy, no estás solo. Haga eso. Cuando usted vea a un compañero mal, pregúntele cómo está y deje que se descargue. No empiece, es que usted es bien pendeja, yo ya le había dicho que ese man se la iba a volver a hacer. ¿Para qué le hice eso? Simplemente escuche a esa persona y dígale, uy, sí, ok, te entiendo, cómo te sientes, qué sucede. Ya, lo único que necesitamos ahí es poder sacar de nosotros esas cosas que tenemos y poder descargarnos de eso. Entonces, esas cuatro son las cosas que nosotros podemos hacer. Seamos redes de apoyo de otros y redes de nosotros mismos también, seamos red de apoyo de nosotros mismos. Lo último que les quiero explicar, porque es algo que nos genera bastante estrés en el contexto laboral, es el manejo del tiempo. Es el manejo del tiempo. Y ojo, el manejo del tiempo nos coloca con premura y a correr constantemente, y esto a veces viene porque la interrupción de las nuevas tecnologías nos han hecho menos productivos. Entonces, una forma de gestionar nuestro tiempo es la matriz de Eisenhower. Son 4 cuadrantes, esto es como lo que le explicaban a uno en el colegio, ¿cierto? El plano cartesiano, 4 cuadrantes, que lo que busca es ser una herramienta simple, pero poderosa para ayudarte a priorizar y optimizar tu tiempo. Pues todos en el día que hacer algo y hacer diferentes cosas, pero si tú no sabes priorizar tu tiempo, seguramente vas a dejar lo urgente por ahí sin atender y que después se va a volver todavía más urgente y te va a generar más estrés. Esta es la matriz de Eisenhower. Importante, no importante. Lo urgente, hacer tareas con plazos o consecuencias. No urgente, programar con tareas con plazos poco claros que contribuyen al éxito a largo plazo. ¿Listo? Es decir, que acá en la parte de las cosas urgentes importantes que necesitamos hacer, necesitamos priorizar cosas que debemos hacer hoy y otras en las cuales podemos ir a avanzar. Digamos que yo en el hacer hoy tengo un informe de riesgo psicosocial por aplicación de una batería de riesgo psicosocial, que realmente es algo que tengo que terminar, ¿sí? Entonces, cuando yo me siento
colapsado o que ya no me está dando, porque hay momentos en los que tú estás analizando y que ya no te da para seguir redactando, lo que hago es pasar o saltar a una tarea que tengo programada, pero que no es urgente, que no es para sacar tan rápido, pero que sí debo ir avanzando en ella. Con eso me doy descanso en un rotico de esta que es urgente, ¿cierto? Cambio el foco para descansar y después vuelvo a esta que no se me puede pasar. De hecho, ahorita les muestro mi lista de poder. ¿Listo? No importante. Si hay algo que no es importante, o delega, si es posible, si tienes posición de autoridad, ¿cierto? O déjalo en un espacio a final del día. Por ejemplo, es importante revisar los correos, pero no es tan esto, digamos, tener todo el día, revisarlo cada 5 minutos. Entonces, lo que yo hago es tener franjas de 30 minutos en la mañana, 30 minutos al mediodía y 30 minutos al finalizar, antes de finalizar el día, para poder estar al tanto de la situación, pero que no se me convierta en una tarea urgente en la que sí o sí tengo que estar avanzando permanentemente. Y por último, lo que no es urgente y no es importante, elimínelo. Y a veces esas cosas son tan simples como ponerse a revisar, digamos, hasta abrir los correos de promociones que llegan por allá de Marketplace o de lo que sea, ¿cierto? Hay cosas que nosotros podemos eliminar de nuestro trabajo o que podemos delegar de otra manera, pero sí necesitamos saber en qué nos necesitamos centrar. Quiero mostrarles algo, no sé si lo van a poder ver, yo espero que sí. Esperen, listo, ahí están viendo un poco y no sé si ahí alcanzan a ver qué dice lista de poder. No, se quitó. Voy a poner una mano. No. Déjenme quito el filtro, desenfoque, ninguno. Listo. Esa es mi lista de poder. ¿Ven? Entonces, ahí tengo qué es las cosas más importantes en mi día. ¿Qué es lo que yo tengo? ¿Qué es eso que no se me puede pasar? Esa es mi lista de poder. Mi lista de poder, básicamente lo que significa son esas cosas que no se, o sea, que no se me pueden pasar. ¿Sí? Hay cosas que son importantes, hay cosas que son urgentes. Entonces yo en mi lista de poder tengo lo que en la semana a mí no se me puede pasar y lo tengo como ustedes se acaban de dar cuenta escrito. Eso de que uno es tanto estar utilizando aplicaciones a veces no sirve. Lo que no se han dado cuenta con las investigaciones es que es mejor depender muchísimo menos de las aplicaciones y volver al lápiz y papel. Mi lista de poder me ayuda a gestionar mi tiempo. Hay veces que yo quiero llegar a descansar y digo, oiga, el informe de ACE Consultores, ojo, lo tengo pendiente, voy a meterle trabajo. O digo, ay, tengo que hacer un video para redes o una propuesta o algo así, no, un video para redes que puede esperar. Y veo que tengo en mi lista de poder priorizado el informe, pues me pongo a hacer el informe porque no es que si no hago eso me va a generar más estrés que algo que sí puedo aplazar con un poco más de tiempo porque no es urgente. Entonces, parte de nosotros también poder gestionar nuestro estrés implica aprender a gestionar nuestra carga laboral y de ser correctamente productivos. Esa es la matriz de Eisenhower. Es eso, básicamente, que usted aprenda a determinar qué realmente en lo que usted debe ponerse a trabajar, qué puede usted programar para trabajar después, qué puede delegar a otra persona o pedir ayuda a otra persona y por último, qué no necesita. Y si usted empieza a hacer esto a principio de día, va a poder organizar mejor su tiempo, va a poder reducir su estrés. Y lo último, olvídese de estar pegado al celular cuando usted está trabajando. Miren, si usted llega y usted no ha aprendido a manejar ese celular, no me refiero a escribir, a todas las opciones que tiene, no me refiero a manejarlo de esa manera, sino a regularse. Esto es como el celular a la final está hecho como una droga. Necesita mantener nuestra atención ahí. Entonces está hecho como una droga, realmente. Entonces, si usted no aprende a controlar esto, chao. Si usted llega a su trabajo, a pegarse a redes, a responder Facebook, a ver TikTok, a ver Instagram, bla, 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 pues va a empezar a acumular todo eso urgente, lo va a empezar a dejar a final del día, para que después a las 2 de la tarde esté empezando a decir, ay, pucha, necesito correr, necesito entregar esto rápido, porque es que, no, pero es que me queda poquito tiempo, entréguelo con mala calidad, entréguelo con errores, porque estás corriendo, y cuando uno corre deja todo, empieza a pasar cosas por alto, empiezas a pasar cosas por alto, pero ¿por qué? Porque no gestionaste tu tiempo, o resultas llevándote trabajo a la casa, que es tu lugar de descanso, porque no supiste ser productivo por estar pegado, o estar dentro de tu computador, leyendo noticias, haciendo otras cosas, que no lo que tenías que hacer. Entonces, parte también de nosotros gestionar nuestro estrés implica dar el aquí y el ahora al 100%, que si estoy en mi trabajo, es realmente en mi trabajo, y no por allá hablando y chismeando, y eso de pronto lo dejo para por la tarde. Inclusive, ustedes se han dado cuenta
como si yo no aprendo a gestionar este celular, inclusive se interpone dentro de mi vida personal. Entonces yo digo, ay, yo quiero empezar a ir al gimnasio porque es que por salud, por esto, por aquello, por lo otro. Ok, listo. Eso es lo que yo quiero. Llego a la casa después de un día de trabajo y digo, ay, no, es que yo me merezco descansar, voy a ir 5 minuticos a recostarme en la cama y salgo. Entonces empiezo a ver TikTok, ¿sí? Entonces, ay, las 6:05, tengo que ir al gimnasio. No, a las 6:15, a las 6:15, y sigo haciendo scroll, ¿sí? Ay, bueno, me voy a responder esto. 6:30, ay, a las 6:45, otro ratico. 6:45, después 7 de la noche, después no fui, después al otro día te estás recriminando porque no te cumples la palabra, porque querías hacer algo positivo, y es por esto, no supiste manejar un celular. La verdad es eso. Entonces, si yo no sé cómo gestionar mi celular durante mi espacio laboral, seguramente va a resultar llevándome carga laboral o estresándome al final del día o corriendo y haciendo las cosas de una manera regular, que eso también va a impactar en que si yo hago mis trabajos, mis informes de manera regular, pues de esa misma manera mis clientes, voy a tener menos clientes, digámoslo de esa manera, en mi caso, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de gestionar también el estrés, es gestionar el aquí y el ahora, es decir, póngase a hacer lo que tiene que hacer en el trabajo, ¿sí? Está bien que usted vaya y hable por momentos, está bien, chévere, bacano, vaya, pero no, que no se hace todo su día. Hay momentos en los que debemos contestar WhatsApp, pero me estar metido 15, 20, 30 minutos contestando WhatsApp, voy a darle más importancia a eso que a tu trabajo. Cuando tú salgas, ahí sí, cambias los roles. Oiga, no voy a responder nada al trabajo, no voy a hacer nada al trabajo porque me voy a dedicar a mi familia, a mí, o ahí sí, hablar con esos amigos, llamarlos a hacer videollamadas, o ir al gimnasio, o ir a salir a tomar ese curso, o a leer, o lo que sea, pero tienes tiempo para poderte recuperar. Pero si tú no haces en el trabajo lo que tienes que hacer, que es trabajar, pues vas a llevarte después trabajo para cuando tengas que descansar. Entonces, trabaja y aprende a vivir ese tiempo y ser productivo, ¿cierto? Para que cuando salgas puedas también tener un ciclo de descanso realmente constructivo para ti, que puedas salir y descansar plenamente sin estar pensando en cosas del trabajo. Entonces, para poder también gestionar nuestro estrés, implica gestionar nuestra carga laboral, implica ser productivos, y ser productivos no implica tener muchas tareas abiertas. A veces dicen, no, es que estoy trabajando en muchas cosas. Sí, pero es que un producto o productividad es el producto terminado, ¿sí? No le puedo decir cuántos, no sé, cuántos correctores de este tipo tenemos hechos. No, estoy trabajando en 100. No, ¿cuántos tenemos hechos? O sea, ¿cuántos están finalizados? No, ninguno. Entonces no ha sido productivo porque no ha tenido ningún resultado. Por eso es importante nosotros poder, uno, realmente trabajar sin estar pegados al celular, y dos, tener claro cuál es mi principal producto a entregar. Por eso yo tengo mi lista de poder. Ese es mi principal, o sea, eso es lo que más se va a ver, y a veces nos quedamos respondiendo correitos, haciendo bobadas en el trabajo, organizando carpetas, sí, que es importante, pero que tal vez lo puedo hacer un sábado, que es en el sábado que a lo mejor no tengo contacto con mis clientes, con otras cosas. Ese día sí hago a esas tareas que no eran importantes y no eran urgentes, pero que sí debo hacer, ¿cierto? Entonces me aprendo a autogestionar y de esa manera tengo menos estrés. ¿Listo? Compañeros, básicamente eso es todo. No sé, los escucho en estos últimos minuticos que nos quedan. ¿Alguna pregunta? Ya he hablado mucho, pero si tienen alguna pregunta, les respondo. ¿Ninguna, ninguna, ninguna? Ninguna pregunta, nos dice Oscar. Listo. ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene algo que decir? ¿Tiene alguna pregunta, algo? Lista de asistencia. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Les voy a compartir en un segundito. Enviar, no recopilar, compartir link, acortar, copiar. Listo. Y voy a compartir. Cristian nos dice, no señor, muchas gracias. Interesante, nos dice también Oscar por ahí. Listo. Acabo de compartir en el chat del grupo el formulario de Google para que por favor realicen la asistencia, nombre, cédula, cargo, y se autoriza datos personales, 4 preguntas, y eso ya es lo último que les pido el día de hoy. Dado que no hay más preguntas, recuerden el consejo, o recuerden las cosas. Uno, aprende a identificar cuando tiene estrés negativo para empezarlo a gestionar. ¿Cómo lo gestiona? A través del discurso interno, a través de sus redes de apoyo, escribiendo un diario terapéutico, escribiéndolo en una hoja, ¿cierto?
tener contacto con Dios, aprovechar el tiempo en el trabajo para trabajar, para ser productivo, priorizar las tareas y tener claro qué es lo que usted tiene que hacer en su vida, cuál es el principal producto por el que lo van a medir y en el cual tiene que trabajar. Y eso es todo. ¿Cómo dirigirse de forma asertiva a una persona que está en estrés? Muchas gracias, Alfonso. Súper interesante dinámica la capacitación. Gracias, Yuri. Joel nos pregunta, ¿cómo dirigirse de forma asertiva a una persona que está en estrés? Depende. El estrés se nos manifiesta a todos de una manera. Si es irascible, lo mejor que puedes hacer es, no es confrontar, no es confrontar. Guardar silencio por unos segundos y preguntarle, ¿estás bien? Es la mejor manera porque la persona empieza a caer en cuenta de que está siendo exacerbando alguna situación. Entonces, de pronto yo veo alguna persona estresada, se coge la cabeza, oye, ¿estás bien? Te invito a un tintico, ¿quieres? Ven, vamos y nos tomamos un tintico, vamos y nos comemos una empanadita o vamos un momentico a cafetería ¿sí? Y hablamos un segundito. Si es durante una reunión y la persona está estresada y de pronto entra en conflicto, entra a ser reactivo, lo que podemos hacer es volverle a decir, es darle gracias por lo que nos acaba de decir, así haya sido muy feo. Ven, te agradezco por lo que me acabas de decir, sin embargo quisiera que me lo aclararas un poco más, y ya en esa como que la persona entra en un momento de reflexión. Otra de las maneras es ayudarle a entender que está estresado. Sí, oye, con todo respeto, siento que necesitas tomarte un momentico de descanso, necesitas regularte un momento porque estás de pronto un poco hiriente o un poco agresivo y pues no es la intención. Yo creo que la mejor forma de dirigirse a esa persona con estrés es con algo de compasión, porque de pronto ya se está dando demasiado palo y por eso tiene ese estrés tan alto. Con algo de compasión, invítelo a tomar un vasito de agua, un café, lo que sea, trate de sacarlo de esa parte y que no entrar en conflicto, ¿sí? Es eso. No sé, Joel, si te di respuesta como muy clara sobre eso. Sí, dale, muchas gracias. Sí, Joel, básicamente es ser auténtico, no dejarnos llevar. O sea, cuando hablamos con esa persona con estrés, la intención es que nosotros no seamos igual de reactivos que esa persona, sino ayudarle a encontrar esa parte de estabilidad. Entonces ahí es como más bien hacerle preguntas, ¿te sientes bien? ¿Qué sucede? ¿Qué está pasando en tu día? ¿Necesitas ayuda? ¿Sí? Más preguntar que juzgar, porque lo que está haciendo esa persona ya a lo mejor es juzgarse mucho. A todos, muchísimas gracias. Por favor, diligencia en la lista de asistencia. Un gran abrazo, que tengan un día muy productivo. Gracias a todos por participar, los que estuvieron muy pendientes, los que no estuvieron, pero no, los que estuvieron y no participaron también, muchísimas gracias por permanecer y estar acá. Y un saludo enorme para todos, muchísimas gracias. Feliz día, hasta luego. Gracias, Alfonso. Gracias, bien, hasta luego. Con todo gusto, hasta luego. Gracias. Hasta luego, gracias. Gracias, hasta luego. Con gusto, hasta luego.